No todos los monstruos viven en castillos oscuros ni acechan en los bosques. A veces el horror tiene forma de una casa acogedora, de una mujer amable, de una sonrisa que esconde una jaula. Y a veces el grito no viene de un sótano ni de una criatura deformada, sino del crujido de un hueso roto bajo un martillo. Porque el terror, el auténtico terror, no siempre necesita lo sobrenatural. A veces basta con un afán y una silla de ruedas. El ático de Belayud. El ático de Belayud. You have a compound fracture of the tibia in both legs, and the fibula in the right leg is fractured too. Guess it was kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you, seeing as how I'm your #1 fan and all. I've read everything of yours. You're very kind. I noticed in your case there's a new Paul Sheldon book. You want to read it? You'll never realize what a rare treat you've given me. You dirty bird. Misery Chastain cannot be dead. Misery Spirit is still alive. You murdered her! I know you've been out of your room. I don't know what you're talking about. Is this what you're looking for? Whatever you're thinking about doing, please don't do it. James Caan and Kathy Bates in her Academy Award-winning role. God's sake. It's for the best. Hey, please! God, I love you. Misery. Misery, 1990, dirigida por Rob Reiner, es una de esas películas que se quedan adheridas al espectador como una fiebre. Basada en la novela homónima de Stephen King, es uno de los mejores ejemplos de cómo el horror psicológico puede ser más escalofriante que cualquier efecto especial. No hay fantasmas, demonios ni asesinos enmascarados. Solo una habitación, una cama y una mujer que dice hacerlo todo por amor. La historia comienza con Paul Sheldon, un escritor de éxito que ha ganado millones con sus novelas románticas, protagonizadas por la heroína Misery Chastain. Pero Sheldon, como todo autor que se siente encasillado, detesta a su criatura más famosa. Anhela escribir obras serias, alejarse de las fórmulas que le han dado fama, y al fin termina su nueva novela, muy distinta a las anteriores. Durante una tormenta de nieve, tras terminar su manuscrito, sufre un terrible accidente de coche en las montañas de Colorado. Cuando despierta, está en una cama, con las piernas rotas, sin poder moverse. Pero no está en un hospital, está en la casa de Annie Wilkes, una ex enfermera, su fan número 1. Ella le ha salvado la vida, le ha recogido del coche, le ha curado las heridas, le ha alimentado, le sonríe, le cuida, pero también le controla. Porque Annie tiene un pequeño problema con la nueva novela de Paul, y otro más grande con la última entrega de la saga Misery. Cuando Annie descubre que en la novela final de la saga Paul ha matado a Misery, su ídolo literario, la situación se transforma en una pesadilla, y lo que parecía una recuperación pacífica se convierte en un secuestro, en una prisión,
en una relación tóxica donde el escritor es rehén de su creación y de su fan más peligrosa. Misery funciona como una especie de terror de cámara, una obra que podría ser una obra de teatro por su claustrofobia y concentración espacial. La mayor parte del film transcurre en una sola habitación, con dos personajes, pero ese encierro es la clave de su fuerza. Cuanto menos espacio hay, más se siente la presión. La interpretación de James Caan como Paul Sheldon es contenida, digna, desesperada. Transmite la impotencia de un hombre acostumbrado al control que se ve reducido a un cuerpo inmóvil, dependiente, sometido. Pero la joya de la corona es, sin duda, Kathy Bates como Annie Wilkes. Su interpretación es sencillamente histórica. Ganó el Oscar a Mejor Actriz por este papel y no es para menos. Annie es dulce, casi infantil, con una voz suave y una sonrisa que parece inofensiva. Pero cuando algo no le gusta, cuando la historia no sigue como ella quiere, algo en su rostro cambia. Sus ojos se oscurecen, su tono se vuelve frío, y el horror se manifiesta sin necesidad de levantar la voz. La grandeza de Annie Wilkes es que no es solo una villana. Es una representación de la obsesión fanática, de la fragilidad mental, del control disfrazado de afecto. Es una mujer rota que vive a través de los libros, que necesita que la ficción le dé el sentido que la realidad le ha negado. Y cuando esa ficción cambia, su mundo se desmorona. Stephen King escribió Misery como una metáfora de su relación con los fans y con sus propios demonios. Annie es la personificación de su miedo a decepcionar a su público. También representa, en parte, su lucha con las adicciones. La novela fue escrita durante un periodo de desintoxicación del autor, y en muchos sentidos, Paul Sheldon atado a la cama es también King, atado a la necesidad de complacer, de escribir lo que los demás esperan de él. La dirección de Rob Reiner es sobria, elegante, sin florituras. Usa planos cerrados para aumentar la claustrofobia. La cámara se queda con Paul, y nosotros con él. Vemos a Annie como él la ve, primero como una salvadora, luego como una fan extraña, y finalmente como una amenaza. El ritmo está medido al milímetro. No hay sustos fáciles, hay silencios, miradas, cambios de tono. Todo está al servicio de la tensión. Uno de los momentos más famosos de la película, y uno de los más dolorosos visualmente del cine, es la escena del hobbling, donde Annie rompe los tobillos de Paul con un mazo para que no intente escapar. La escena es brutal, seca y más efectiva aún por su frialdad. No hay música dramática, ni gritos desmesurados, solo el golpe y el dolor. Pero más allá del dolor físico, lo que realmente hace de Misery una película tan perturbadora es el control psicológico. Annie no necesita gritar para ser temida. Usa el chantaje emocional, la culpa, la necesidad. Yo te salvé la vida, repite una y otra vez. Yo soy tu fan número 1. Y con esa frase, convierte su admiración en prisión. En muchos sentidos, Misery es también una reflexión sobre el arte y la propiedad. ¿A quién pertenece un personaje? ¿Al autor que lo crea o al público que lo ama? ¿Puede un lector exigir cómo debe acabar una historia? ¿Debe el escritor vivir para complacer o para liberar su voz? Annie no soporta que Misery muera, se siente traicionada y exige a Paul que reescriba la historia, que la resucite. Le obliga a quemar su novela seria, a matar su ambición, a volver a lo que funciona. El proceso de Paul escribiendo el nuevo libro bajo presión, día tras día, con el cuerpo dolorido y la mente desgastada, es una alegoría perfecta de la creación bajo coacción. Y a pesar de todo, Paul escribe. Porque en el fondo, incluso bajo amenaza, el impulso de contar historias no se detiene. La fotografía de Barry Sonnenfeld y la música de Mark Shaiman acompañan con precisión la atmósfera. Nada está de más. Todo suma al aislamiento, al encierro, al ambiente tenso. La casa de Annie es cálida por fuera, pero opresiva por dentro, una prisión con cortinas de flores. Y cuando llega el desenlace, cuando Paul finalmente se revela, el estallido de violencia no se siente como un alivio, sino como una lucha animal por sobrevivir. No es heroísmo, es instinto. Porque Misery no es una historia de buenos y malos, es una historia de límites.
de dependencia, de hasta dónde puede llegar la locura y el miedo. El legado de Misery es duradero. Annie Wilkes se ha convertido en uno de los grandes villanos del cine, no por su fuerza, sino por su normalidad, porque es creíble, porque podrías encontrártela en el supermercado, porque no lleva máscara, y eso da mucho más miedo. Además, la película ha trascendido el género. No es solo una historia de terror, es un drama, un thriller, una crítica al culto a la celebridad, una metáfora de la creación artística y un estudio sobre el poder y el control. Es el ejemplo perfecto de que no se necesita sangre para provocar pesadillas. Solo hace falta alguien que diga, soy tu fan número 1. You saved me from the snow, told me you'd never let go. Read every line I ever wrote, but now I'm drowning in your love note. I'm your fan number 1, and I won't let you run. Tie you down with every page, rewrite the pain, ignite the rage. This isn't over, this is fate. You're not leaving, close the gate. Candles flicker, floors don't creak. Smiles hide the things you seek. Every story has its end, but not for misery, not again. I'm your fan number 1, and I won't let you run. Tie you down with every page, rewrite the pain, ignite the rage. This isn't over, this is fate. You're not leaving, close the gate. Type your lies on broken keys, bleed the ink but never flee. I'm your shelter, I'm your chain, I'm the snow, I'm the flame. I'm your fan number 1. You're not done, no, not done. No one. Raise her up from the grave. Be the story that I crave. You're not free till I say so, and I say no. Y ahora, si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha removido algo por dentro, si sientes esa mezcla entre angustia y fascinación que solo produce el buen terror, entonces este canal es para ti. Suscríbete a El Ático de Belayud, donde las películas no solo se ven, se sienten. Deja tu comentario. ¿Te parece Annie una villana o una víctima de su soledad? ¿Qué harías tú en el lugar de Paul? Y no te vayas sin darle like, porque tu apoyo mantiene vivo este rincón entre las sombras. Nos vemos, como siempre, entre las sombras.